Buenos días y bienvenidos al programa Salud y Algo Más. El día de hoy nos encontramos con la doctora Yosahandy Hernández Oliveros y Saraya Islin Xolalpa Arias, quienes son encargadas del Departamento de Epidemiología en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez de la Ciudad de México. Ellas nos van a hablar un poco sobre la pandemia ocurrida hasta hace menos de un año, sobre COVID-19 y lo que ello trajo consigo, pero desde la perspectiva de un miembro del sector salud. Buenos días, Elena y Danae. Para nosotras es un gusto participar en este programa y más para hablar sobre este tema que tuvo un gran impacto en nuestra sociedad en todos los aspectos posibles. ¿Por qué no comienza con platicarnos un poco sobre la situación en general? Bueno, todo esto comenzó a finales de 2019 en China por una nueva cepa del virus SARS-CoV-2 y fue considerada como una enfermedad respiratoria que causaba sensación de presión en el pecho, dificultad para respirar, cansancio, dolor de cabeza e incluso pérdida de gusto y olfato, que de hecho eran estas últimas dos las que muchas veces nos ayudaban a diferenciar entre lo que era COVID o un resfriado común. Hablando de la situación dentro del hospital, ¿se siguió algún tipo de protocolo para asumir la situación? Por parte del gobierno nunca hubo una preocupación real para iniciar protocolos y tener un plan para enfrentar el problema. En mi departamento, que es el de epidemiología, tomamos la iniciativa para ver cómo íbamos a actuar. Sin embargo, fue inevitable las bajas tanto de pacientes como de colegas. De hecho, muy poca importancia se le da a lo que nosotros sufrimos. El no ver a nuestras familias, el estrés continuo, la mala alimentación, los malos tratos y muchas situaciones más. Estoy de acuerdo con ustedes. En los noticieros la mayor parte del tiempo destacaban historias de los pacientes, de la economía e incluso de la educación, pero muy pocas veces sobre el sufrimiento de doctores, enfermeros, camilleros, de todo el personal en general. Haciendo relevancia a las bajas del personal médico, que explica que hubiera un elevado número de personas del personal médico fallecidas. Como ya te había comentado, al principio había nulo compromiso con la situación. Supongo lo tomaron como un rumor e incluso como un chiste. Nos dieron unas máscaras chinas que no eran N95, porque a las autoridades les importó poco, y a esto agrega la escasez de medicamentos. Llegó el momento en que no había nada. Doctora, con todo esto que nos está comentando, ¿podría decir que las bajas del personal médico representaron una falta de recursos humanos que probablemente derivó la ausencia de equipo de protección, suministros, entre otros? Claro que sí. El no tener los equipos necesarios, nuestro personal se arriesgaba cada que un paciente con probable contagio pasaba por las puertas del hospital. Asimismo, la alta demanda de equipo de protección personal, como pues lo son las mascarillas, los guantes y las batas, llevó a una escasez y a veces a la reutilización de estos elementos, lo que asimismo aumentaba el riesgo de contagio entre nosotros, el personal médico. ¿Cuál cree que sean las principales razones de esta situación? Pues en gran medida se debe a la falta de preparación del gobierno. Antes de la pandemia el sistema ya era deficiente en recursos, materiales y medicamentos. Lamentablemente las medidas de seguridad implementadas por el gobierno solo le empeoraron la situación. ¿Cómo describiría el estado actual de los recursos y materiales de los hospitales? La situación sigue siendo crítica. La falta de personal sumada a la escasez de suministros básicos ha dejado a los hospitales en una posición pues un poco vulnerable. En esta época necesitábamos un gran interés por parte del gobierno para garantizar atención de calidad. ¿La situación puede traer más consecuencias? Claro que sí, y realmente es muy lamentable, ya que por eso mismo se ha puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores, y así como ha afectado físicamente, también afecta mentalmente. Ahora vayamos a unas preguntas que nos hicieron algunos de nuestros seguidores. Si bien este problema se puede ver más en un ámbito médico, ¿se puede ver también desde otra perspectiva? Claro, por ejemplo, lo podemos abordar desde un tema de derechos laborales. Durante la pandemia el gobierno no atendió de manera eficiente el suministro y recursos necesarios para llevar a cabo nuestras actividades, propiciando así que mucho personal de salud se enfermara. Pero no solo eso, otro derecho laboral que de alguna manera no se respetó fueron las jornadas laborales correctas. A causa de que varios médicos se encontraban enfermos, pues el personal se vio afectado con falta de médicos, generando jornadas de trabajo pues muy largas y agotadoras. En el hospital donde laboramos y platicando con mi compañero toscano respecto al tema, tanto en su área como en la mía hubo escasez de medicamentos, especialmente de algunos como la epinefrina, que es para mantener la presión. Llegó el momento que no había ni una sola, no teníamos la forma de mantener a los pacientes vivos porque dependen totalmente de ese medicamento. Pero la muerte de los pacientes y el personal no fue solo por esas razones, sino en gran parte también se debía a la magnitud del virus y la fuerza con la que atacaba a nuestras defensas. Como por ejemplo en la ciudad de Esperanza, en el estado de Puebla, se registraron varias muertes del personal médico debido a la exposición al COVID-19 mientras atendían a pacientes infectados, arriesgando sus propias vidas para salvar a otros.
Muchas gracias por su participación. Nos vemos en el siguiente capítulo.